Buenos días, mi nombre es Anthony Brian Herrera. En esta ocasión voy a explicar el escenario de un snort para la detección de intrusos, un IDS, en una red IP. Esta explicación es para el curso de SDN-NFV de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, dictado por el profesor Daniel Díaz Atocuri. Como primer punto, voy a pasar a explicar la topología que tengo implementada aquí y cómo va a ser unos ataques ya configurados para que la herramienta Snort los genere alertas. Como segundo punto, voy a pasar a explicar los sistemas operativos que he descargado y he configurado para que sea posible esta simulación. Como tercer punto voy a realizar los ataques que mencioné, y como tercer punto voy a mencionar las conclusiones. Entonces, yéndonos al primer punto, eh, para explicar cómo es este escenario, lo que vamos a tener es una red en donde va a estar ubicado mi atacante y una red local, virtual, en donde va a estar la víctima. En esta red donde está la víctima está configurado el IDS Snort, que va a generar una serie de alertas, eh, a- ya sea por dos ataques que he configurado. El primer ataque es un ataque de ping simplemente hecho por el atacante hacia la máquina víctima, que el snore va a generar una alerta cuando suceda. Y la otra ataque es un poco más sofisticado, que tiene que ver con un shell reverso, un reverse shell, a través de un puerto específico, el 4444, con el cual el atacante va a tener total acceso al sistema Windows. Eh, Esto se hace a través de un Metasploit en la herramienta MFC Console y un payload previamente cargado. Entonces, bueno, como segundo punto, entonces vamos a pasar a explicar los sistemas operativos que he utilizado. He utilizado entonces un Windows que simplemente he ido a internet y he descargado un Windows normal, cualquiera, un punto ISO Windows normal, y lo he instalado consiguiendo los pasos simplemente, ¿no? Todos sabemos cómo instalar una máquina Windows. Para la máquina Ubuntu, en realidad ahí sí hice algo distinto, ya que para que sea un poco más ligero y más rápido la configuración, utilicé un Docker. Un Docker prácticamente viene a ser como un constructor, por decirlo así, en donde ya tiene configurado todo lo que es necesario para que funcione. Simplemente lo corremos y prácticamente nos podríamos saltar, en este caso como es un Docker de Ubuntu, podríamos saltarnos todas las fases de instalación, elegir el usuario, configurar la fecha y todo eso, y esperar a que descargue, simplemente sí, corriendo e instalando el Docker. Eh, bueno, para descargar este Docker, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la página de GNS3, que ya la tengo acá abierta, en la parte de Marketplace, en Appliance. Aquí hay un montón de Docker o Appliance que tenemos, que podemos descargar. En realidad yo descargué esta que se llama Ubuntu Desktop Guest, que prácticamente vendría a ser el Docker en sí, ¿no? Lo descargo. Aquí yo ya lo tengo en realidad descargado, la prueba, ¿no? Yo ya lo tengo descargado, así que simplemente ahí lo descargan. Voy a mencionar los pasos donde tenemos que ir a File, importar Appliance, después eligen el punto GNS3A, abrir y después aquí dan a correr en GNS3 bien. Mencionarles que para esto tienen que tener instalado y configurado el GNS3 bien, viene a ser como un servidor eh, que utiliza GNS3 para cargar ahí las imágenes de los appliances. Hay dos tipos de servidores en GNS3. Uno es aquí como ven a la derecha, yo tengo el de mi laptop física, la local, y el servidor en GNS3 que también es virtualizado, que también está en mi computadora, perdón, pero es virtualizado. Aquí está, en realidad está corriendo. Esto lo tengo configurado en VMware. También se puede hacer en VirtualBox, pero por facilidades para conectarme a la red local y a internet, lo configuré en VMware. Después acá le dan a Next. Ahí se va a elegir por defecto el QEMU, que es por 64, ya que es una máquina que es por 64. Y acá van a tener que descargar, aquí como dicen, faltan archivos, van a descargarlos todos. Y después le dan a Next y ya tendrían listo su Ubuntu, ¿no? En realidad, una vez lo tengan, les va a aparecer una maquinita acá
en las computadoras, van a computadoras y acá les va a aparecer Ubuntu Docker Guest. Lo jalan y una vez lo jalen, yo ya lo tengo cargado, pero les va a empezar a cargar, va a empezar a descargar todo el Docker y correr el Docker, porque en sí el Docker se tendría que descargar y después correrlo, pero ya aquí el GNS3 simplemente lo jalan y empieza a construir todo el Docker de frente, ¿no? Listo, esos son los pasos para descargar el Docker Ubuntu, ¿no? Entonces aquí, una vez lo tenemos ya descargado, voy a entrar a la consola, a ver, voy a borrar esto porque es las pruebas anteriores. Bueno, entonces dentro de esto, entonces lo que vamos a hacer es descargar el snort. Para descargar el snort, simplemente lo que voy a hacer es utilizar sudo apt get install, get install. Ah, perdón, sudo no, porque sudo aquí el Docker no lo lee. Simplemente ya tú estás como un root, ya si se dan cuenta ya estás tu root, así que no es necesario el sudo. Y le dan a Snort, ¿no? En realidad yo lo tengo descargado, así que ya no tendría que hacerlo. Cuando lo descarguen, les va a pedir en una pantallita que ustedes pongan la dirección, bueno, la subred, el segmento de red que necesitan o que van a monitorear. En realidad ahí tienen que colocar este segmento de red que yo tengo aquí porque en esa opción tienen que poner o setear el segmento que ustedes van a monitorear. Aquí el segmento local que yo quiero monitorear es este de acá, la .20.0. Y listo, ya una vez le dan OK, ya tendrían que poder acceder a esto. Algo más adicional a ello es que cuando ustedes quizás les pregunten qué puerto es el que, o qué interfaz es la que tienen configurado. Ahí ustedes tienen que poner el nombre este de acá. En realidad el Docker está utilizando la Ethernet 0, entonces ustedes van a tener, si es que algunos le piden, algunos no, porque cuando se descarga por defecto, ya la misma descarga utiliza por defecto el Ethernet 0, ¿no? Pero digamos que no utilizan el Ethernet 0, utilizan el Ethernet 2 o u otra distinto, ¿no? Entonces ustedes tienen que fijarse cuál es el interfaz que tiene su máquina y ese nombrecito se lo colocan y ya estaría simplemente corriendo perfecto. Ahora, una vez lo tienen ahí, lo que tienen que hacer es verificar que tienen la carpeta de Snort descargada. Aquí se van a Snort. Una vez acá adentro, entonces luego, como ya está verificado, listan, ahí tienen todo. Ahí nos vamos a dirigir a Rules. En Rules yo voy a crear, ya tengo creada en realidad una carpeta que se llama Nano. Bueno, con Nano lo van a crear reglas, ¿no? Como se dieron cuenta, en ningún momento yo descargué Nano. Simplemente porque en el Docker ya viene preconfigurado que se va a descargar el Nano como tal. O sea, ya no necesito descargarlo yo, ya viene por defecto. Ya. Bueno, ni siquiera tienen que hacer un apt get upgrade ni apt get update, porque como es un Docker que ya viene con lo más último, simplemente ya tiene todas las librerías y todos los directorios actualizados al final, al último, ¿no? Bueno, dándome eso, entonces aquí tenemos ya las dos alertas que yo implementé, que una es ICMP, que es para el ping, que me dice que va a ser aquí va, digamos, desde dónde va a ser el ataque, o desde dónde supuestamente es el ataque, ¿no? Aquí es la dirección de origen, que viene el ataque, el puerto de origen, y después me dice hacia dónde. ¿Hacia dónde? Bueno, entonces yo voy a elegir, aquí en realidad yo podría poner any. Si yo pongo any aquí, va a tomar cualquier dirección dentro de mi subred o segmento que configure al inicio, que en este caso sería esta subred de acá. Entonces, si yo le pongo any, va a ver todas las direcciones dentro de este segmento. Pero como yo lo quiero hacer más explícito, simplemente le pongo la dirección de mi Windows, que es la 20.3. Si podemos ir aquí, lo podemos verificar, ¿no? cmd ipconfig. Y ahí me devuelve que es la 20.3. Listo. Bueno, y por protocolo cualquiera, ¿no? Listo. Ahora, el mensaje me va a decir, están haciendo ping a tal, aquí puedo poner cualquiera, el SID que es el identificador, y el RIF y el class type, que es para ver cuál es el evento. En este caso sería un evento ICMP. El otra alerta, recuerden que primero va la acción, en este caso como solamente está trabajando como pasivo, el ISP, el SNOR, simplemente le ponemos alerta, ¿no? Ahora, bueno, el protocolo va a ser TCP, ¿no? Entonces, porque el reverse shell, que es el otro ataque, utiliza un puerto específico, el 4444. Y este ataque se aprovecha de la capa de transporte, por eso va a ser TCP. De la cual igual va a ser una dirección cualquiera, un protocolo cualquiera. En realidad aquí el protocolo sí podríamos setearlo, podríamos ponerle 4444 porque sabemos que yo sé que va a ser un reverse check, entonces podría poner 4444. Pero en realidad es mejor ponerle any porque quizás
a la hora de configurar el payload, quizás le puedan cambiar otro puerto, el 4443, por ejemplo. Y si yo hago eso y aquí le había puesto yo 4444, ya no lo va a alertar, ¿no? Entonces mejor le pongo aquí hacia dónde. Y bueno, aquí le pongo el mensaje que quiero. Bueno, va a ser un reverse shell encontrado. Y bueno, lo demás, la identificador y tal. Bueno, yo voy a cerrar. Y luego nos vamos a dirigir a, bueno, voy a retroceder un directorio y ahora nos vamos a ir a snorconfig. En este snorconfig, perdón, es un directorio, es un archivo de texto. ¿No? ¿Listo? Aquí lo que nosotros vamos a hacer es, tendríamos que configurar un par de opciones. Aquí en IPvar HomeNet, aquí nosotros vamos a poner cuáles son las direcciones que yo quiero monitorear dentro de mi red home, ¿no? Dentro de mi red local. En realidad aquí yo le pongo en, entonces quiero verificar o monitorear todas las direcciones dentro de esta dirección IP, pero podría ser más específico y poner la 20.3. Pero bueno, en realidad lo dejo como en, no hay problema. Y en IPvar external son, digamos, las direcciones externas de las cuales yo quiero verificar. Yo aquí en lugar de ENI podría poner la dirección de mi Kali Linux, porque yo sé que es el atacante, pero en realidad en un ambiente normal en realidad no lo sé, así que podría poner ENI, ¿no? Bueno, y después ahora también tienen que dirigirse a la parte de include. En include lo que van a hacer es setear cuál es el archivito de reglas que tiene que leer el snort para verificar que la acción que está haciéndose es mala. En este caso tenemos que poner el archivito de reglas propias que configuré hace ratito, que les mostré, que aquí está. Al final de todo le pongo include el path, la ruta de donde está ese archivito que les menciono, ¿no? Y donde he configurado todas mis reglas. Y listo, en realidad acá hay un montón de reglas que ya están preconfiguradas y que viene por defecto, ¿no? Bueno, cierro y listo. Ahora, con este otro comando de acá, con este de acá, ya el snort se va a poner en modo escucha, entre comillas, a la espera de alerta. Entonces, listo, le doy a correr y entonces para verificarlo voy a ir yo a mi Kali Linux. Bueno, a ver, antes de pasar a eso, les voy a mencionar que el Kali Linux, lo que, eh, cómo lo descargué, ¿no? Simplemente, esto es un punto OVA. ¿Qué quiere decir eso? Que me voy a ir dirigir a Kali Linux y me voy a ir a Download, me voy a ir a Virtual Machines, de frente ya no quiero la imagen. Esto es un punto OVA, quiere decir un archivo que se va a construir de frente a la máquina virtual sin necesidad, también salteándome la parte de la instalación y todo eso. No es un Docker. Un Docker es mucho más ligero, en realidad. Esto no es un Docker, en realidad ya es, de por sí es todo el sistema operativo como tal, pero ya descargado previamente, ¿no? Simplemente para ejecutar. Le doy aquí a descargar y listo, esperamos. Eh, Cabe resaltar que aquí mis máquinas virtuales, o sea, el GNS3 VM yo lo tengo en VMware, ¿sí? Pero mis máquinas virtuales las tengo en VirtualBox. Entonces estoy utilizando ahí los dos hipervisores, ¿no? Bueno, una vez tenemos eso, ahora voy a ir ahora sí. En Kali Linux simplemente me salté una parte que era configurar las IPs a todas mis máquinas, pero bueno, ya sabemos cómo configurar las IPs, ¿no? En Ubuntu Docker simplemente le seteo la IP manualmente, que sería, yo le di a este, él tiene la punto 3, este tiene la punto 2 de ese segmento, y el atacante tiene la punto 2. ¿Ya? Ahí si queremos lo podemos configurar, ¿no? Bueno, entonces, ahora voy a ir a pasar a mostrarles cómo es el ataque en sí, ¿no? El tercer punto que les mencioné al inicio. Aquí yo voy a verificar simplemente mi IP, ahí está la 30. Y ahora, para probar que lo que configuré en el snort está correctamente, voy a dar un ping. Le voy a dar un ping a esa de ahí, ¿no? Bueno, ahí está en memoria. Le doy un ping. Bueno, ahí está. Si regresamos al snort, en realidad ahí está, miren. Voy a cancelar el ping para que me deje ver. Listo. Entonces regreso al snort. Y ahí están todos los ping. O sea, por cada ping que se hace, en realidad me va a mandar una alerta. Y ahí está, ¿no? Ahí está, están haciendo ping, el mensaje que mencioné, y a esta dirección tal, ¿no? Aquí también podemos ver si lo voy a alargar un poquito. Ahí está, me dicen desde dónde. ¿Quién es el que hizo ping? Esta máquina. Esta es la IP de mi máquina Linux. ¿Hacia dónde? Hacia esta IP de acá, que es mi máquina Windows, ¿no? Listo. Bueno, también ahí está la prioridad, que me dice que es una prioridad 2.
Y listo, estas otras de acá arriba son por las reglas, digamos que vienen por defecto, pero es lo mismo, en realidad es un protocolo XMP que hace un replay y una solicitud de ping y un replay, ¿no? Bueno, ahora voy a pasar a explicar el otro ataque que es más complicado. En el otro ataque, que es un poco más complicado, tenemos que ir a la máquina Kali Linux y primero lo que, bueno, aquí le voy a poner un clip. Y vamos a utilizar como sudo el MSF Venom. El MSF Venom lo que hace es un programa que se utiliza para crear payloads maliciosos. En este caso voy a yo definirle con, bueno, le pongo -p, y luego le menciono que va a ser un sistema operativo Windows, que va a utilizar Meterpreter y va a utilizar el reverse. Va a ser un reverse, bueno, un reverse shell, pero a través del protocolo TCP, ¿no? Luego le voy a definir el lhost. El lhost viene a ser, digamos, hacia dónde yo quiero que este payload me envíe todo lo que está capturando el reverse shell, ¿hacia qué dirección? Bueno, yo le voy a definir que sea esta misma máquina que tiene la 192, 168, 20. Perdón, ya me olvidé cuál era el, la 30.2. Bueno, entonces le pongo 30.2. Y le defino el host, ¿no? Perdón, el puerto, el port mejor. El puerto, bueno, como les mencioné, voy a utilizar el 4444. 4444. Listo. Y después les doy un "-f" para definir que me cree un archivito .exe, ¿no? El "-f" para definir eso. Y le voy a llamar, aquí le pongo el mayor y le digo que se llame eh, malito, malito exe. Malito. Le doy enter, le doy la contraseña y voy a esperar un momento. Bueno, mientras carga, le voy mencionando que en realidad hay dos formas de utilizar un Meterpreter o un Metasploit para poder hacer un ataque de estos. Uno es por exploit y otro es por payload. El exploit aprovecha una vulnerabilidad en Windows o bueno, el sistema operativo, y un payload es una carga que se envía, ya tú defines cuál es la forma de enviarlo, puedes utilizar ingeniería social o lo que quieras. Y una vez esa carga esté dentro del sistema operativo, tú puedes aprovecharla para poder hacer un shell reverso, por ejemplo. Listo. Entonces aquí te dice que ya está creado. Bueno, ahí está cuánto pesa. En realidad yo aquí les voy a mostrar Open Folder. Y ahí tengo. En realidad he estado haciendo unas pruebas. Este es el que he creado, malito.exe. Entonces esto lo que yo voy a hacer es pasarlo, moverlo a esta carpeta. Esta carpeta que se llama carpeta Kali es una carpeta compartida entre mi máquina física, que está acá, carpeta Kali, y mi máquina virtual, que es para mover, por decirlo así, los archivos de forma rápida, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es mover ese, mover la carpeta que he creado, el archivito, en realidad, malito, a esta carpeta acá. Bueno, entramos aquí y se dan cuenta que ya está. Si les da un error, tendrían que irse a su firewall de su carpeta física, de su máquina física y desactivar la protección de archivos, ya que si su firewall ve ese archivo dentro de su máquina real, va a darse cuenta que es un archivo malicioso. Yo lo tengo desactivado para que no me dé el error. Listo, entonces, una vez lo tenemos ahí, ahora el Windows, la máquina Windows, también tiene una carpetita llamada, también se llama carpeta Windows, que esta está acá, carpeta de Windows, que va a ser, la voy a utilizar para compartir el punto Excel ejecutable hacia mi Windows de forma práctica, ¿no? Ya si tú quieres, por ejemplo, en un ataque real, lo podrías compartir por Facebook, WhatsApp, por un mensaje, le puedes decir, oye, te mando esta imagen, ábrela, ¿no? Y bueno, él va a caer, ¿no? Cabe resaltar que para que esto funcione tendría que tener el firewall desactivado, pero bueno, es como que es algo de laboratorio nomás, así que eso lo vamos a omitir, ¿no? Bueno, entonces una vez tenemos eso y ya lo pasamos a la carpeta de acá. En realidad lo que tendríamos que hacer es, bueno, esta carpeta, yo tengo aquí una carpeta que se llama prueba hacking, que aquí entonces, imaginemos, bueno, aquí ya tengo ya el malo.exe, que es de la prueba anterior que hice, pero aquí tendríamos que copiar la carpeta esta de acá, lo voy a hacer ya, se llama, era carpeta Linux, ¿no? Acá, lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí en prueba hacking.
Bueno, entonces lo que van a hacer ahora es, van a ir, descargarse una imagen cualquiera, un punto JPG de cualquier tema en internet, ustedes ya sabrán cómo, y después lo van a convertir a un punto ICO, un icono. En realidad esto ahorita les voy a explicar para qué es, por qué. Bueno, entonces ahora voy a pasar a explicar cómo combinar estos dos archivos para que la víctima no sepa qué es lo que sucede, ¿no? O sea, para hacer un poco de ingeniería social, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo paso y les digo, bueno, vamos a utilizar la herramienta WinRAR, que bueno, es libre para cualquiera, ¿no? Donde aquí lo que van a hacer es, primero elegir, le van a dar un nombre, ¿no? Podrían darle, a ver, hackeo.exe, ¿no? Porque va a ser un ejecutable. Aquí le van a poner esta opción de RAR. Aquí en método de compresión le van a poner la mejor. En tamaño de diccionario le van a poner 256. Y van a, bueno, aquí ya estaba elegida, pero le van a dar a esta opción que se dice crear un archivo autoextraíble. Después le van a dar a, bueno, van a seguir acá, y aquí le van a dar en autoextraíble. En el autoextraíble, ahora les va a aparecer esta ventanita, que lo que van a hacer es, en general no pongan nada. Bueno, perdón, aquí sí, aquí tienen que poner, aquí van a poner la carpeta en la que se va a descargar el fichero. Este archivo lo que va a hacer que cuando se ejecute, cuando ustedes le den doble clic al- a la carpeta que van a compartir el punto .exe, ¿en qué carpeta se va a aparecer este archivo? Bueno, entonces ahí dice, ¿no? Carpeta de extracción. Yo le voy a dar en el disco C. En realidad, para que el programa funcione mejor, o bueno, el ataque funcione mejor, tendrían que hacerlo en el archivo, en el disco D, ya que el disco D no les aparece un mensaje de que tienen que ser administrador. En cambio, si lo ponen en el C, les va a aparecer ese mensaje y pues quizás se den cuenta por ahí que algo raro sucede. Pero bueno, para el laboratorio está bien. En instalación acá te dice ejecutar tras la extracción. Esto te dice qué archivo se va a ejecutar una vez se extraiga todo. Entonces, aquí van a poner los dos archivos que tenemos dentro, ¿no? Que sería el malito.exe y el mario.jpg, ¿no? Que es yo quiero que una vez le demos dos clics a este archivo, se ejecute el payload y también la imagen, ¿no? El punto .jpg. ¿Listo? En modos le vamos a poner a ocultar todo. En avanzado le vamos a poner aquí, bueno, en avanzado no le ponemos nada. En módulo tampoco. En modos, bueno, perdón, en licencia no le ponemos nada. Texto e icono. Aquí van a ustedes a cargar el mario.ico que les mencioné hace rato. Esto es para que, o sea, para que en la carpeta no aparezca esta imagen así media rara, sino para que aparezca esta imagen de aquí y pues, pase más desapercibido. Y en actualizar le vamos a poner a sobreescribir todos los ficheros. Una vez tenemos eso, le damos a aceptar, aceptar aquí también y listo. Ahora cuando regresamos acá, si se dan cuenta, hemos creado esta carpeta que se llama hackeo.exe. Esta carpeta es la que nosotros vamos a compartir a nuestro Windows, ya sea por diversos métodos, para que lo ejecute. Yo aquí, bueno, en realidad lo tendría que jalar y pasarlo a la carpeta Windows que tenemos acá. Ya tengo, ahora regreso a mi máquina Windows. En realidad aquí ya tengo uno que he estado haciendo las pruebas hace rato. Bueno, entonces aquí si se dan cuenta vamos a Computer, vamos a Windows y ahí ya tengo la carpetita hackeo. Cuando yo le doy doble clic tendría que ejecutarse el .jpg y también el reverse shell con el payload, ¿no? Entonces nosotros vamos a nuestra carpeta Kali Linux de acá. Antes de hacer eso tenemos que utilizar el framework de MFC Console. Entonces pongo sudo msf console, que es el cual va y setearle un par de parámetros, ¿no? Este es el cual va a leer el payload, ¿no? Todo lo que le envía el payload. Lo hacemos con sudo para que se abra todo. Ok, ya lo tenemos ahí. Aquí lo que tenemos que hacer es definirle primero que va a utilizar va a hacer uso de un exploit dentro de que va a aprovecharse el payload que ya tenemos previamente cargado y que con diversas oyentes, ¿no? Con diversos handlers. Después de hacer esto, lo que vamos a hacer es setearle el payload que nosotros le hemos cargado. Este es el payload que va a leerlo él, ¿no? Entonces aquí le decimos que es el payload que tenemos es un Windows que va a utilizar Meterpreter en reverse TCP y le vamos a dar
el host, ¿no? Le vamos a setear la dirección del host que va a recibir todas el reverse shell y el puerto. El puerto va a ser el 4444. Listo, después podemos utilizar este comando de acá, el show options, para ver que todo esté bien configurado. Si se dan cuenta, ahí está el lhost tal, el lport tal y está bien, está así, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en modo escucha. En este modo, entonces, ya debería de suceder de que cuando yo le dé clic a este de acá o al que yo definí previamente, al de acá hackeo, cualquiera de los dos en realidad, porque ambos tienen lo mismo en realidad, da lo mismo, eh, se tendría que realizar el reverse shell. Entonces yo le voy a dar aquí doble clic. Bueno, como les mencioné, les va a saltar esta alerta porque está tratando de escribir en el directorio C, que solamente se lo pueden hacer los administradores, pero si yo le hubiera puesto el directorio D, no les aparecería esto, ¿no? Como no tengo, bueno, en realidad, bueno, estamos trabajando con lo que tenemos disponible. Le damos sí, y si se dan cuenta aquí rápidamente, está enviando, dice. Está enviando un estado desde el 20.3. ¿Quién era el 20.3? Como les menciono, el Windows, ¿no? Y listo, acá te dice que se ha abierto una sesión Meterpreter. ¿Desde dónde? Desde este es mi máquina Linux, perdón, Kali Linux, y esta es mi máquina víctima, la Windows. Y como les mencioné, se está utilizando el puerto 4444, les dice el día y más, ¿no? Ya estamos dentro de la máquina Windows. ¿Cómo puedo ver eso? Por ejemplo, le puedo dar un sysinfo y me va a devolver que estoy en una, bueno, es más, me da hasta el usuario, ¿no? Es de Brian PC, es un Windows 7, eh, el dominio en el que estoy y más, ¿no? Por ejemplo, también podemos decir getPit, ¿no? Para el número de proceso, ¿no? O también, mejor, podríamos listar las cosas que tenemos dentro. Entonces, como yo estoy en el disco C, estoy listando todos los directorios que tengo dentro del disco C. Si nos regresamos acá, en el disco C, yo tengo todo esto. Tengo esto de acá, y si se dan cuenta, ahí está. Estar viendo el malo.exe, el mario.jpg, y bueno, todo lo que están dentro de las carpetas program files y más. Ahora, también podríamos de frente entrar al shell, ¿no? Entramos y ya estoy dentro. Es como si estuviera dentro del CLI de esta máquina de acá. Si se dan cuenta, yo aquí voy a hacer hice hace rato un ipconfig. Aquí yo hago lo mismo, un ipconfig. Y listo, ahí estoy. Miren, me está devolviendo la misma IP. Es la misma, es como si estuviera dentro de esta máquina de acá. Puedo moverme entre ficheros también. Entre ficheros. Y más, ¿no? Bueno, ahí tendríamos que colocar mejor los directorios, ¿no? Dependiendo de todo lo que tenemos aquí, ¿no? Y es como si ya tenemos acceso a todo el sistema, ¿no? Y bueno, regresando un poco al Snort, acá está. Si se dan cuenta, también me detectó o me está enviando las alertas del shell reverso que ha sido encontrado de la alerta que configuré previamente. Está diciendo que está utilizando el protocolo TCP, es un puerto, es un prioridad. Yo le puse prioridad cero, ya que, pues bueno, esto es mucho peor que un ping, un simple ping, ¿no? En realidad, esto ya, en realidad es un ataque como tal, porque el anterior podría ser un intento, ya que simplemente fue un ping, o de reconocimiento como tal. Pero este es un ataque ya sí, ¿no? De por sí. Y se dan cuenta acá está. ¿Qué puerto está utilizando? El 4. Bueno, ¿qué dirección IP? Pues este de acá, ¿no? Este es mi atacante. ¿En qué puerto? El 4444. ¿Hacia qué máquina? Hasta esta de acá. ¿En qué puerto? Bueno, ese es el puerto por defecto que está utilizando la máquina Windows. Y listo, entonces ahí tenemos, ¿no? Si yo quisiera pararlo, aquí tendría que poner kit. Eh, Después kit. Y aquí otra vez kit. Estaría saliendo, o sea, ya no estoy, ya salí del reverse shell, ¿no? Y si regreso acá al snort, pues va a dejar de ver las alertas porque ya no está activo el esto, ¿no? Bueno, entonces yo voy a mm, cortar la señal un ratito aquí y para decirles que, bueno, como el snort está trabajando en IDS, lo que está haciendo ahorita es, digamos, recopilar todo, ¿no? Y esto lo guarda en archivos log, en unos archivos log que después pueden ser utilizados para volver a recrear el ataque como tal. Entonces podríamos, para ver estos archivos log, vamos a irnos al directorio que suelen guardarse en este directorio de acá, que aquí se guardan en realidad todos los logs del sistema de Ubuntu como tal, ¿no? Pero yo me voy a dirigir simplemente, bueno, si se dan cuenta que vamos a mostrarle, aquí tenemos bastantes logs, por ejemplo, del apt, del bmtp y más, pero yo me voy a dirigir al de
Snort, ¿no? Y aquí voy a listar. Aquí tengo 4 logs. Estos son de unas pruebas que hice hace rato. Esos también. El último log que yo hice, perdón, el último el log de los últimos ataques que yo he hecho son este de acá. Bueno, entonces yo voy a utilizar la herramienta tcpdump. Esta es una herramienta para leer los .log dentro de Linux, que como les menciono, ya ni siquiera tengo que descargarlo, porque como en el Docker ya viene preinstalado todo, ya está listo para utilizar. Voy a utilizar el parámetro "-r" para que este comando sea recursivo, es decir, que se utilice dentro de todo, hasta que termine por completo todo el archivo que quiero. Y voy a definir el archivo que quiero. Bueno, en este caso sería el 24 autocompleto y espera un ratito. Está leyendo el archivo y, entre comillas, descomprimiéndolo. Bueno, no descomprimiéndolo, sino interpretándolo, ¿no? Bueno, ahí esperamos un momento y esto nos devolvería, ahí están, el log de ataques que nosotros hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver que el ataque de, el ataque de ping que mencionamos hace rato acá, desde el 20.3 hasta el 30.2. Y después el ataque de Reverse Shell, que fue por el 4444, desde esta IP de acá del Kali hasta el Windows, a través de este puerto y esta IP, ¿no? Tenemos que esperar un ratito porque como fueron bastantes líneas de log, se demora un poco, pero al final sí lo llega a traducir, por decirlo así, todo, ¿no? Y bueno, eso sería todo, mostrándoles la simulación de este laboratorio de IDS en una red IP. Lo que podríamos rescatar como conclusión es que siempre tengan habilitado las extensiones dentro de su Windows, para que sepan, por ejemplo, si yo tuviera tenido habilitado las extensiones dentro de esta máquina Windows, podría haberme yo dado cuenta, así como en mi máquina real. Aquí yo lo tengo, si dan cuenta, yo estoy viendo que tiene .exe, .ico, .jpg. Esto es simplemente ir acá y darle a extensiones de nombres de archivo. Con eso, algunos podrían darse cuenta que, bueno, ¿por qué dice .exe? Está raro eso, ¿no? Esto ya les da una idea. Aunque hay algunos que no saben tampoco qué es un .exe, ¿no? Así que quizás tampoco les podría dar una idea, ¿no? De que puede ser un ataque, ¿no? Pero bueno, para algunos sí, ¿no? Así que es una recomendación. Y bueno, eso sería una de las conclusiones más rescatables a mencionar por ahora. Eso sería todo. Muchas gracias.